hablar sobre el problema que tienen las columnas cortas. Este efecto se produce debido a una modificación accidental en la configuración estructural original de una columna. Se presenta cuando en una estructura sometida a fuerzas o solicitaciones horizontales, la luz libre de la columna, que vendría a ser la distancia libre vertical entre las vigas o losas que son soportadas por la columna, se ve disminuida por un elemento generalmente no estructural, que limita la capacidad de la columna de deformarse libremente en el sentido lateral. Varias son las causas que conducen a que el valor de la longitud libre para que la que fue originalmente diseñada y calculada una columna se reduzca drásticamente, ocasionando una columna corta y por lo tanto modificando radicalmente su comportamiento estructural, lo cual comúnmente conduce a la falla de la sección libre de la columna. En este efecto podemos encontrar tres diferentes casos. El caso 1, que vendría a ser la reducción en la luz libre de la columna, generalmente producida por decisiones arquitectónicas, bien sea en el diseño original de la edificación o debido a unas modificaciones arquitectónicas o constructivas posteriores en las cuales no se consulta a un ingeniero estructural. Continuando con el caso anterior, entonces en este caso se produce el confinamiento lateral parcial en la altura de la columna por elementos rígidos, tales como muros divisorios internos, muros de fachada y muros de contención. Generalmente se produce por la necesidad de dejar aberturas para iluminación y ventilación natural en los espacios en donde se requiere una restricción en las visuales, de un espacio a otro. Las columnas quedan confinadas en su parte inferior por las paredes rígidas y libres en la parte superior, con una longitud generalmente muy pequeña, correspondiente a la altura de la abertura de la ventilación. Esta configuración es la más común, pues muy a menudo se encuentran en las aulas de las escuelas, depósitos, baños, consultorios médicos, etc. Las paredes no estructurales, en estos casos, son más altas que la altura que generalmente se deja en los antepechos de las ventanas normales, y para cumplir con las regulaciones de ventilación e iluminación. Las ventanas altas se extienden a todo lo ancho del pórtico, de columna a columna. Continuamos con el caso 2. En el caso 2 encontramos acoplamiento de elementos estructurales y no estructurales en niveles intermedios de la columna. La interacción de elementos estructurales horizontales, tales como las vigas o las losas de los descansos de las escaleras y rampas, y no estructurales, como los embonamientos para la protección de tuberías, que entran en contacto con la columna en lugares intermedios de su altura, pueden producir modificaciones en el comportamiento de la columna, como se muestra en la siguiente figura. Caso 3. En el caso 3 encontramos la ubicación del edificio en terrenos inclinados. La primera losa aérea de entrepiso de un edificio construido sobre un terreno inclinado generalmente ocasiona que la altura de las columnas que sostienen dicha losa vaya aumentando de longitud a medida que el terreno se va separando del nivel de la losa de entrepiso, produciéndose en algunos casos columnas muy cortas. Hemos mencionado los casos más comunes en los que se puede producir el efecto de columna corta. Deseamos dejar en claro que no son las únicas formas en las que puede presentarse este efecto. En este video vamos a analizar 4 edificios los cuales presentan problemas de columnas cortas. Nos encontramos en el primer edificio, el cual es de uso académico, como podemos apreciar. Es común, debido a la presencia de muros de mampostería de relleno parcial, entre las columnas que cubren verticalmente el espacio, desde el piso hasta la altura del umbral de la ventana. Esto se genera el efecto conocido como columnas cortas. Estas han producido en muchos casos daños severos e incluso colapsos. Dicho efecto provoca que falle la columna en forma frágil, al ser sometida a esfuerzos cortantes excesivos, generados por estar impedida su deformación hasta la altura de la mampostería. Una vez que ha fallado por corte, estas colapsan por aplastamiento.
La columna que se encuentra aquí, el daño que se producirá en esta parte es en un evento sísmico de gran magnitud. Se presenta a menudo una grieta en forma de X a 45 grados, debido a fuerzas bidimensionales ocasionando fallas por corte. Resulta preocupante que en los edificios escolares para la educación de la niñez y la juventud, las columnas cortas abundan por la necesidad de iluminación y ventilación natural, como podemos darnos cuenta aquí. La solución a este problema es aislar la columna de la mampostería, dejando un espacio entre ambos elementos, es decir, que si la altura de la ventana es de una cierta dimensión X, la dimensión horizontal de la mocheta tiene que ser el doble de X. Esta aula en la que nosotros nos encontramos se ha adaptado a una pared de por lo menos la mitad de la altura de las columnas, como podemos observar, lo cual quiere decir que la columna está reducida a la mitad de su capacidad de trabajo a flexo-compresión, y en un evento sísmico estas fallarán por corte en la mitad de su altura y por consiguiente fallarán por aplastamiento, ya que tienen que soportar el peso de los niveles superiores. También se genera el efecto de columna corta debido a la diferencia de nivel que existe entre columna y columna por la topografía existente del terreno, como podemos observar. Es decir, que en este caso se genera un doble efecto de columna corta. La solución para este problema es nivelar el suelo a la misma altura para que no sea afectada la columna respecto de otra con relación al nivel de la cimentación, para que las columnas se encuentren a un mismo nivel de empotramiento y generen el mismo desplazamiento. Bueno, nos encontramos en el segundo edificio, el cual también presenta problemas de columnas cortas. Aquí podremos analizar el caso número 3. Se puede observar claramente por su desnivel geométrico producido por la variación de la topografía del terreno. Esto provoca que las columnas varíen su altura, de forma que tenemos columnas más cortas que otras. Esto provoca el efecto llamado columna corta. Vamos en el tercer edificio a analizar. Este edificio presenta problemas de columnas cortas similares al caso número 1, provocadas como en el anterior por elementos no estructurales como la pared de mampostería que se puede observar. Lo llamamos no estructural, ya que estos elementos generalmente no son considerados en el análisis del sistema estructural y se trabaja bajo el supuesto que la estructura está libre y puede formarse sin interacción de estos elementos. Por lo tanto, estos elementos no estructurales provocan una modificación en el comportamiento estructural de las columnas. Las causas tan solo son arquitectónicas. Las causas conducen a que el valor de la longitud libre, para la cual fue originalmente diseñada la columna y calculada, se reduzca drásticamente, ocasionando una columna corta. Este es el caso más representativo que podemos encontrar. Estos componentes no estructurales, como la pared de mampostería, cuentan con su propia rigidez y si no son tratados apropiadamente, es decir, si no se prevén los efectos que pueden producir el que haya elementos no estructurales adosados al sistema y por lo tanto el comportamiento sismo resistente de las columnas cambia, produciendo efectos no esperados y mucho menos deseados. El muro produce un confinamiento tan efectivo que en general falla primero la columna antes que éste. El confinamiento de una parte de la columna por muros no estructurales hace que dichos muros y la parte de la columna confinada trabajen conjuntamente como un muro rígido y que la pequeña parte de la columna que queda libre para la ubicación de las aberturas como las ventanas trabaje como una pequeña columna, la cual recibirá la mayoría de la deformación para la cual fue calculada.
Nos encontramos en la parte posterior del mismo edificio, en el cual analizaremos el problema de columnas cortas ubicado en el subsuelo del edificio. Podemos observar que los ventanales van de columna a columna. Esto se da por la necesidad de ventilación e iluminación natural. El fenómeno de columna corta podemos repasar una serie de conceptos de modo estructural. Esto respecto al comportamiento de los pórticos en general y de las columnas en particular. Las deformaciones creadas o que se introducen, las fuerzas aplicadas varían en su forma y magnitud, según se trate de cargas verticales, tales como el peso propio, la carga muerta, las cargas de acabados y las cargas vivas, o de solicitaciones horizontales, tales como puede ser el sismo o viento que puede afectar a la estructura. En este momento nos encontramos en el cuarto y último edificio a analizar, donde podemos encontrar dos casos en generales antes mencionados. Observar que tenemos en el caso en el cual hay un acoplamiento de un elemento no estructural en el nivel intermedio de la columna. Se puede generar una columna corta debido a que cuando elementos estructurales horizontales, como esta parte de aquí, como las zonas o vigas o las losas de los descansos de las escaleras, como tenemos en esta ocasión, entran en contacto o interactúan con la columna en este punto o lugar intermedio de la altura total de la misma. Puede producir modificaciones de su comportamiento al ocurrir un sismo de gran magnitud considerable. Vemos en este lugar es en donde se va a ocurrir la falla, porque tenemos aquí el descanso de las escaleras y el siguiente nivel que va al piso superior. Como solución a este problema, podemos construir una columna que soporte al descanso de las escaleras para soportar todo el peso de esto y que no afecte a la columna donde está apoyada, y eliminar el nudo que se crea en esta parte de aquí para que la columna solo trabaje soportando al siguiente nivel, que es la losa superior. Encontramos una falla estructural en este edificio analizado. Como podemos ver en esta parte de aquí, no tiene un recubrimiento mínimo que sería de unos 4 centímetros básicamente. Además podemos observar que debido a la falta de recubrimiento en la viga, es fácil ver los estribos. En este caso podemos encontrar que los estribos no tienen el reglamento adecuado, que sería de un diámetro de 10 milímetros como mínimo. Estamos en otra parte del edificio, el cual es una aula, en el cual encontramos el caso más común o general de las construcciones que tengan problemas en el efecto de columna corta. Como podemos ver, la presencia de este antepecho o muro de mampostería en forma de relleno parcial entre estas tres columnas, como vemos desde la parte posterior, en la parte intermedia y esta columna en la parte de adelante. Como sabemos, las columnas son diseñadas de manera de resistir efectos de flexo-compresión. En este ejemplo, las columnas van a estar sometidas a esfuerzos cortantes generados por impedimentos que produce este antepecho de su deformación hasta la altura, desde la altura del nivel de arriba hasta el antepecho. Como anteriormente mencionamos que en este efecto provoca que falle la columna de una forma frágil, sabiendo que al momento que las columnas fallaron por corte, van a colapsar por un aplastamiento debido a que ya no van a soportar cargas de diseño.